Continúa el Grenke Chess Classic 2024 y nuevamente vuelve a aparecer en el canal el famoso jaque del aficionado, que vino a arruinar una obra maestra que se estaba jugando entre el número uno del planeta Magnus Carlsen y el gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave en la ronda 3 de este torneo. Y es que, bueno, como ustedes saben, cualquiera puede ser víctima de este jaque del aficionado. Ya lo vieron hace unos días en una partida en donde el prodigio de oro Faustino Oro terminó perdiendo contra el joven venezolano Lorner Acosta, ¿no? Una partida realmente fantástica que si no han visto por acá les dejo en una tarjeta. De momento, por supuesto, quédense hasta el final porque, como les dije, esta partida estaba siendo una obra de arte, pero fue arruinada definitivamente por el famoso jaque del aficionado. Con las piezas blancas, en esta partida el número uno del planeta Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave respondía con C5. Ojo, un duelo súper interesante porque recuerden que Maxime Bachier-Lagrave es uno de los jugadores que más se le complica al gran maestro noruego. Caballo F3 por parte de Magnus, D6 de Bachier-Lagrave, caballo C3, caballo F6, alfil E2 y E5. Fíjense que Magnus decide jugar una línea bastante distinta, ¿no? Este alfil E2 no es muy habitual, se suele considerar una jugada muy pasiva, pero es que contra Bachier-Lagrave es difícil jugar líneas teóricas en la Najdorf, pues el francés es uno de los especialistas a nivel mundial en esta defensa. Y bueno, aquí Bachier decide tomar el centro completamente con E5 y ahora Magnus juega alfil C4. Jugada que por supuesto parece una pérdida de tiempo, ¿no? Y es que se acaba de jugar alfil E2 para jugar alfil C4. ¿Cuál es la justificación? Bueno, básicamente que al jugar las negras E5, por supuesto dejan algo débil allí el punto F7, ¿no? Siempre que está el peón en E6, el alfil no hace mucho daño en C4, pero aquí ya la cosa cambia. De hecho, la blanca ya tiene amenazas como caballo G5 molestando sobre el peón. Por eso Bachier-Lagrave juega rápidamente alfil E7 desarrollando para, bueno, en caso de caballo G5, enroque y no pasa nada. D3 por parte de Magnus, caballo C6, alfil G5 y caballo D7. Posición muy interesante, ¿no? Aquí Bachier-Lagrave decide jugar directamente caballo o retroceder el caballo para cambiar una pieza. También se puede jugar enroque, enroque y ahora caballo E8. Pero bueno, caballo de 7 también parece muy natural. Debo decir que esta línea con blancas, aunque al principio parece que no da ventaja, ¿no? Que bueno, las negras aquí igualan muy rápido. En realidad es bastante molesta, lo digo por experiencia. Yo soy jugador de Siciliana y cada vez que me juegan este esquemita, pues es difícil, no es un esquema muy sólido. Le cuesta a las negras obtener alguna ventaja. Alfil por E7 por parte de Magnus Carlsen, dama por E7 de Maxime Bachier-Lagrave, caballo de 5, la blanca ganan un tiempito, dama de 8 y ahora Magnus se lanza con H4, una jugada de doble filo, ¿no? Y es que de inmediato se está debilitando el flanco de rey, pero también como que se le advierte a las negras, cuidado se enrocan largo porque se le viene todo el ataque. Aquí otra jugada normal, muy sólida es enroque, ¿no? Enroque y A4 y bueno, es lo más típico de buscar espacio por el flanco de dama. Pero bueno, H4 aquí, una jugada de Magnus Carlsen quizá preparada. H6 por parte de Bachier-Lagrave, que bueno, teme que se lancen los peones blancos. También se podía jugar en roque, ¿no? Tras dama de 2 H6, aunque bueno, ya estando H4 se piensa, ¿no? Para enrocarse corto. Tras H6, Magnus juega C3, caballo F6 por parte del francés, caballo D2 del noruego y ahora sí Bachier-Lagrave juega enroque. Posiblemente aquí, primero caballo por D5 era mejor. Tras alfil por viene caballo E7 y si alfil B3, ahora sí enroque. El plan de las negras puede ser, bueno, rey H8, F5, con una posición interesante porque el caballo en D2 parece que no está muy bien ubicado. Ahora, tras la jugada en roque, caballo por F6 de Magnus Carlsen, dama por F6 de Maxime Bachier-Lagrave, caballo F1 del noruego, rey H8 y caballo E3. Como les dije, el caballo en D2 pues no estaba muy bien, ¿no? Así que Magnus rápidamente lo mejora buscando las casillas F5 y D5. Dama G6 por parte de Bachier-Lagrave y ahora Magnus se lanza con G4 y es que el noruego se lanza con todo, ¿no? Obviamente ya no se va a enrocar corto, así que tiene tiempo de pasar las piezas, quizá enrocar largo y seguir con el ataque. Bachier-Lagrave decide jugar caballo de 8 y Magnus juega dama F3. Una jugada que no es mala, pero quizás G5 directo ya era muy interesante. En caso de caballo E6, que quizás es la mejor jugada, ojo que si H5 viene caballo D5 y bueno, la ventaja de espacio blanca es evidente, ¿no? Pero tras caballo E6 viene caballo D5 y bueno, igual las blancas tienen una ventaja de espacio interesante.
Tras dama F3, Bachiller Lagrave juega alfil D7. De nuevo, caballo E6 era mejor. G5 por parte de Magnus, que se decide a lanzarse con los peones. Caballo E6 por parte de Bachiller Lagrave. G por H6, G por H6, caballo D5 y F5. Ojo, las negras contraatacan. Según la máquina, esta posición está igualada, pero está bastante complicada. Yo diría que, bueno, ya no me empieza a gustar la situación del rey blanco y parece que a Magnus tampoco, porque decide jugar en roque largo. B5 por parte de Bachiller Lagrave, que ataca el alfil de su rival. Torre HG1 de Magnus, que primero amenaza a la dama negra. Dama H7 y ahora alfil B3. Bueno, en este momento la posición sigue muy compleja y Bachiller Lagrave decide jugar C4, que quizás es una imprecisión. Era mejor F por E4, atacando la dama. En caso de dama E3 viene torre F3 y bueno, la cuestión es que ahora las blancas están obligadas a jugar dama por E4. Y tras dama por, peón por y C4, las negras no pueden estar peor aquí, ¿no? Me parece que la posición es de igualdad, porque tras alfil C2 y torre por F2, pues el alfil aquí como que no está en su mejor casilla, bloqueado por los peones. Ahora, tras la jugada C4 directamente, Magnus jugó alfil C2 de inmediato, y es que podía obtener una buena ventaja con la jugada D por C4. Tras F por E4 viene dama E3 y si torre F3, dama D2. Fíjense que torre D3 no es tan temible porque viene dama E1. Y en caso de torre F3, entonces alfil C2 y se presiona con todo el punto E4. Pero bueno, tras la jugada alfil C2 directo, F por E4 por parte de Bachiller Lagrave, dama por E4 de Magnus Carlsen, dama por y D por. Cualquiera diría que, bueno, aquí ya se acabó el ataque de las blancas, ¿no? Pues se cambiaron las damas. Sin embargo, ya saben que Magnus es un jugador al que le gusta apretar muchísimo cualquier debilidad. Y en este caso va a empezar a molestar el punto D6. Bachiller Lagrave decide jugar alfil E8. Ojo que también era posible torre por F2. En caso de caballo E7 viene caballo F4 y bueno, esa es la idea, ¿no? Las negras logran defender justo a tiempo las casillas débiles. Puede venir caballo G6, rey H7 y caballo por F4, tras lo cual pues va a caer el peón de D6 con una posición más o menos igualada. Pero bueno, tras alfil E8, F4 por parte de Carlsen. Otra jugada fantástica aquí del noruego que quiere abrir la posición. Obviamente la idea es buscar abrir esta diagonal para que el alfil sea mucho más fuerte. La máquina recomienda torre de 2, pero no, F4 me parece brutal aquí, ¿no? Alfil H5 por parte de Bachiller Lagrave. Fíjense que sí, por F4 viene caballo E7. Y bueno, lo que Magnus quería. De hecho, va a meter el caballo en F5 o va a jugar E5 para que esto quede abierto. Y en caso, por ejemplo, aquí de caballo por F4, pues viene caballo por y torre por D6. Y las blancas tienen la iniciativa. Por eso Bachiller Lagrave juega alfil H5, torre D2 por parte de Carlsen. Y bueno, aquí el francés comete un error. Y es que juega E por F4, haciendo lo que quería Magnus, ¿no? Aperturar esta diagonal para el alfil. A partir de ese momento, bueno, Magnus va a hacer una jugada realmente espectacular aquí, ¿no? Esta partida, desde aquí, se estaba convirtiendo en una obra de arte. Lo correcto para las negras era caballo por F4 para intentar deshacerse del caballo blanco. En caso de caballo por, viene torre por D6 y rey H7. Y bueno, esto debería estar igualado. Más allá de que las torres parezcan muy agresivas en séptima, viene rey H8, pero en realidad hay que tener cuidado con una jugada como torre G7 porque la torre negra también entra a molestar. En cambio, tras G por F4, Magnus juega la extraordinaria caballo C7. Una jugada brillante, un sacrificio de caballo monumental. Y es que se amenaza la torre en A8 y se amenaza el caballo en E6. Aquí, Bachiller Lagrave decide jugar torre G8, ¿no? Y es que, bueno, está difícil. En caso de caballo por C7, vendría torre por D6, amenazando torre por H6. Torre F7 para intentar venir a defender con la torre, pero vendría E5 y esta es la clave, ¿no? Evitar la jugada torre H7. Las negras tendrían que jugar torre G7 y tras torre por H6, rey G8 y torre por G7, sencillamente tras rey por viene torre H7, cae el caballo y las blancas están en un final con clara ventaja. Ahora, tras torre G8, Magnus decide jugar torre por G8. Fíjense que no podía capturar la torre en A8 porque estaba amenazada su torre en G1. Torre por G8 por parte de Bachiller Lagrave y caballo por E6. Tras esta secuencia, las blancas se han ganado un peón. Deben tener ventaja decisiva. Obviamente, las negras tienen algún contrajuego, ¿no? Bachiller Lagrave juega torre G1 jaque.
alfil D1 por parte de Magnus y ahora torre F1 defendiendo el importante peón de F4, que puede ser el que va a empezar a avanzar y molestar, ¿no? Torre por D6 por parte de Magnus, que, bueno, captura otro peón. Ya la posición es una pieza completica para las blancas. Y bueno, Bachiller Lagrange juega F3, una jugada que, según la máquina, es totalmente perdedora. Había que jugar alfil G4 y tras caballo por F4, torre por, alfil por G4, torre por, pero tras torre por H6, pues las blancas están en un final de peones ganados, ¿no? Fíjense que si rey G8 viene a 4 y bueno, son dos peones de ventaja. Puede ser que las negras recuperen uno, pero tras A por B5 esto está decidido, ¿no? Y si peón por peón directamente, torre a 6 y bueno, la torre se va a comer este y el rey va a colaborar para que caiga el de C4 también. Ahora, tras la jugada F3, Magnus decidió jugar caballo F4. Buena jugada atacando el alfil, ganando un tiempo. Bachiller Lagrange jugó alfil G4 y bueno, aquí viene el error de Magnus. Según la máquina, esto está totalmente ganado para las blancas, pero Magnus decide dar el jaque del aficionado. Y es que el noruego juega caballo G6. Increíble, un jaque que le devuelve la igualdad a las piezas negras. Parece mentira, ¿no? Parece una jugada algo lógica. En realidad lo correcto era caballo H5, otra jugada que, bueno, tampoco es fácil de calcular con poco tiempo. La idea es que, bueno, las negras ahora deben jugar algo como torre G1, ya que si alfil por H5, pues viene torre por H6 jaque. El rey se mueve, torre por H5 y, bueno, sencillamente este peón va a caer, ¿no? Viene torre F5, el rey sale y el peón va a caer. En caso de torre G1, igual las negras deben perder, ¿no? Vendría torre de 8 por parte de las blancas, rey H7, caballo F6, rey G7, caballo por, torre por y alfil por F3. Y bueno, es una pieza completa de más. En cambio, tras caballo G6, Bachiller Lagrange juega rey G7. Y ahora las blancas tienen el problema del peón de F, ¿no? Y es que ya está avanzando a F2, se amenaza torre por alfil y coronar. Y también está siendo atacado el caballo. Este es el gran problema de las blancas. Magnus decide jugar rey C2 para quitarse de la clavada. H5 por parte de Bachiller Lagrange defendiendo el importante alfil de G4. Caballo E5 por parte de Magnus y ahora F2. Bueno, Bachiller Lagrange aquí consiguiendo un contrajuego realmente brutal. Se amenaza, como le dije, torre por alfil seguido de peón dama. Y bueno, Magnus decide jugar torre G6, ¿no? Va a devolver material. Ojo que aquí caballo por G4 tampoco funciona porque tras peón por, sencillamente ahora son dos peones, ¿no? Cuidado y las blancas pierden acá. Alfil por G4 no funciona por el tema de torre C1. Hay que capturar y el peón corona, ¿no? Y bueno, es dama contra torre y alfil, lo que es complicado. La máquina dice que igualdad, pero esto es complicado. Y bueno, en caso de alfil E2 para defender la corona en F1, viene torre E1, rey D2 y peón dama. Alfil por, torre por, y este final sí que es de igualdad. Ahora, tras torre G6 de Magnus Carlsen, Bachiller Lagrange jugó rey H7, torre F6, Magnus decide entregar su alfil con tal de ganarse este peón. Alfil por D1 jaque, rey D2, alfil G4 y rey E3. Por supuesto, esa era la idea, ¿no? Comerse el importante peón de F2. Torre 1 por parte de Bachiller Lagrange, rey por F2 de Magnus Carlsen, torre por E4, caballo por E4, torre por y ahora torre F5. La posición está totalmente igualada, más allá de que, bueno, Magnus se vaya a comer uno de estos dos peones. Bachiller Lagrange juega rey G6 defendiendo el de H5, torre por B5, torre por H4, de nuevo esto es igualdad material, rey G3, torre G4 jaque, rey H3 y torre 4. Ojo, sin embargo, esto sigue siendo un final sumamente interesante, ¿no? Porque posicionalmente las negras deberían estar en desventaja porque tienen los tres peones débiles, mientras que las blancas tienen un solo bloque. Sin embargo, aquí Bachiller Lagrange va a demostrar lo que es el conocimiento de los finales de torres. A4 por parte del noruego, A6 por parte del francés, torre A5, torre E6 defendiendo, rey H4, torre 4 jaque, rey G3, torre E6 y torre C5. Magnus ahora va por el peón de C4. Bachiller Lagrange juega torre B6, buena jugada porque va por el peón de B2. Torre por C4, torre por B2, torre C6 jaque, rey F7, torre por A6 y rey E7. Fíjense que Magnus logra quedarse con un peón de ventaja. El problema para las blancas es que los peones están aislados, están separados, por lo que no se pueden defender entre ellos, lo que hace más difícil que puedan avanzar. Magnus Carlsen juega rey F4, H4 por parte de Bachiller Lagrange, rey E5, H3. Bueno, las negras crean su propio contrajuego. Torre A7 jaque, rey D8, torre H7, H2, C4,
torre D2, C5 y rey C8. La posición increíblemente sigue estando igualada aquí. De hecho, las blancas juegan A5 y torre D1 por parte de Bachir-Lagrave, que aparentemente apresura las cosas, ¿no? A la máquina no le gusta nada este movimiento que prefiere rey B8. Sin embargo, torre D1 también tiene sentido, ¿no? Es una bonita forma de hacer tablas. Fíjense que las negras entregan su peón de H2, pero tras rey B7, esta posición no la pueden ganar las blancas. Torre H6 por parte de Magnus, evitando que el rey suba a C3, a C6, perdón. Torre 1 por parte de Bachir-Lagrave, rey D6, torre D1, rey E7, rey C7, A6 y ahora torre A1. El peón, o bueno, alguno de los dos peones va a caer. Torre F6 por parte de Magnus, torre A5 de Bachir-Lagrave, que ahora ataca el otro peón, el de C5, C6 para defenderlo, pero bueno, ahora cae el de A6, ¿no? Tras torre 6, torre por y rey por, esto finalizó en unas muy interesantes tablas. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Bueno, increíble, ¿no? Allí Magnus con ese caballo de 7 espectacular, tenía la partida completamente ganada, pero nuevamente vuelve a colapsar en el apuro de tiempo, ¿no? En este caso dando el jaque del aficionado. Recuerden que ya le había sucedido algo similar en su partida contra Richard Rapport de la primera ronda, en donde en el apuro de tiempo se dejó una pieza en el aire, algo que, bueno, es increíble en un jugador como Magnus Carlsen. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Por acá tienen el standing, la tabla de posiciones tras la ronda número 5. Richard Rapport, 3 puntos, perdón, tras 4 rondas. Richard Rapport con 3 puntos de 4, Ding Liren, campeón del mundo, con 2, Vincent Keimer con 2, Magnus con 2, Bachir-Lagrave 1,5 y Daniel Friedman 1,5. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar muchísimo dándole tan solo un like al video, suscribiéndose al canal, que es completamente gratis para ustedes, y activando esa campanita para que cada vez que suba un video, por supuesto, les estén avisando. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.